4 han sido los cambios que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha realizado en su gabinete durante sus primeros 10 meses de gestión. El pasado 1 de agosto realizó el primero. Fue Pedro Sosa quien dejó la titularidad del Instituto de Vivienda, de acuerdo con la mandataria capitalina, por falta de comunicación con otras áreas del gobierno. Rodrigo Chávez Contreras, quien se desempeñaba como director ejecutivo de operación, llegó a sustituirlo. El segundo cambio que realizó fue por la renuncia del entonces secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Horta Martínez, el pasado 3 de octubre. En su lugar, se quedó Omar García Harfuch, quien fungía como jefe general de la Policía de Investigación. El día de ayer, la jefa de gobierno anunció que será Fadlala Acabani el nuevo secretario de Desarrollo Económico, en sustitución de José Luis Beato. La razón, dijo, un ajuste de gabinete de común acuerdo. Y esta mañana, quien fuera el coordinador general del órgano regulador de transporte de la Secretaría de Movilidad, Pavel Sosa Martínez, fue destituido de su cargo, al parecer por hablar sobre el proyecto de cablebús. En su lugar se queda Natalia Rivera, directora de Seguridad Vial en la CEMOVI. Cintia Carranza, 21 Noticias.